Bueno, creo que es hora de dar la bienvenida a Walter, que nos acompaña en esta noche aquí en la red interamericana. Nosotros hemos querido precisamente en la red hacer este taller que generosamente Walter nos presentará con la intención de poner en evidencia lo que es la red. Es el lugar para hacer comunión, para compartir, para crecer juntos en esta gran zona interamericana. Y qué mejor para formarnos, para ir adelante juntos y retomar de la fuente aquellos conceptos que han hecho de nuestra vida una cosa extraordinaria como lo fue la vida de Kiara también. Y partimos de lo esencial, que son los 7 colores en este tema. En un texto dice que en cada aspecto se tendrá en cuenta su raíz, que es Dios, quien porque es amor es Trinidad y su contenido encarnado en nuestras vidas. Los 7 aspectos tienen que ver con nuestra vida como cuerpo místico. Y creo que esto es muy afín con la intención de la red interamericana de poder ser un cuerpo del pueblo de Kiara que vive en estas tierras maravillosas de América y que día a día podemos crecer en esta vida, en este cuerpo, si vivimos a profundidad estos aspectos. Y bueno, sin más dilación, damos la palabra a Walter, que generosamente está con nosotros. Walter, creo que todos los conocemos, un focolarino italiano que se ha donado en estas tierras de América Latina y que en este momento se encuentra en Bogotá. Serán 4 sesiones a partir de hoy, a la cual estamos muy felices de acoger a todos. Y si alguno no ha podido conectarse, nosotros dejaremos registrada en algún momento de la semana esta lección, pero les ayudaremos poco a poco a que en la próxima todos aquellos que hayan tenido alguna dificultad puedan asistir. Así que bienvenido, Walter. Gracias. Y abrimos enseguida, ponemos una foto emblemática de nuestra Kiara. Bien, entonces, como decía Maite, yo he llegado a América Latina en el siglo pasado, en Venezuela en el 1997. Y desde entonces en varios países y más estables en Costa Rica, Perú y ahorita Colombia. Entonces, lo que yo le voy a decir, a donar, todo lo que están en los PowerPoint de todas las lecciones es toda sabiduría directamente de Kiara y de sus primeras compañeras y compañeros. Palabra mía serán comentarios o algunas experiencias, pero todo lo que aparece en los PowerPoint es harina del saco de Kiara. Y de esto estoy muy contentos para prestarle de una cierta manera la voz a nuestra Kiara. La armonía de los 7 aspectos, colores, en nuestra vida cotidiana, hemos querido titular así, y esta primera parte, este primera 15, 20 minutos, es como una introducción, válida después para todas las otras también lecciones. La segunda parte será sobre el rojo. Nuestra espiritualidad es una espiritualidad colectiva, una espiritualidad de comunión. Y entonces me parecía importante empezar con algunas pinceladas que no ponga el alma, como decía hace poco Maite, en Dios. Espiritualidad colectiva de comunión significa una mirada del corazón sobre el misterio de la Trinidad. La comunión por excelencia es la comunión que vive las 3 personas de nuestro único Dios, la Trinidad, que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Dios quiere que nosotros acá en la tierra podamos vivir como viven las 3 personas de nuestro Dios uno en el cielo. Fundamental es el pacto de unidad. Kiara no pensaba nada sin el pacto de unidad. Cada vez que nosotros nos declaramos
tengamos a Jesús en medio, que es la síntesis del Mateo 18:20, donde dos o tres está unido en mi nombre, tenemos que entender que cada vez que nos miramos a la cara y nos decimos, tengamos a Jesús en medio, significa yo estoy dispuesta a morir por ti, yo por ti, yo por ti, yo por cada uno, yo por cada una. Esta es la radicalidad de nuestro gran ideal. Se va a Dios pasando por el hermano. Yo, el hermano, Dios. Se va a Dios juntos con los hermanos. Por esto, comunión, la palabra comunión esta noche será la protagonista. Se va a Dios juntos con los hermanos, se va a Dios a través del hermano. Porque sabemos que cuando amamos a Dios directamente, amamos a Dios. Disculpe la redundancia, pero cuando amamos al hermano, también amamos a Dios. En el 46, Chiara decía, el alma debe mirar a ser lo más pronto otro Jesús. Nosotros tenemos que prestar a Dios nuestra humanidad para que pueda revivir en nosotros su Hijo predilecto. O sea, Dios quiere que le prestamos nuestra humanidad porque Él quiere vivir en nosotros. Y el amor resume la ley cristiana. Quien ama es otro Jesús. Entonces, a veces como la primera frase decía, ser otro Jesús. ¿Cómo? Amando. Y acá, tomada de nuestros estatutos fundamentales, la premisa de toda regla, la mutua y continua caridad. Ahora entramos directamente sobre la realidad de los aspectos, de los colores. El amor es luz, dice Chiara. Es como un rayo de luz que cuando atraviesa una gota de agua se despliega en un arco iris en el que se pueden admirar sus 7 colores. Cuando hablamos de los 7 colores, son los colores principales, fundamentales. Son los colores que casi mirando un arco iris nosotros logramos individuar. Pero sabemos que son todos colores de luz que a su vez se despliegan en infinitas gradaciones. Acá una pequeña paréntesis. Chiara, como maestra, este relato lo conocía desde siempre. ¿Quién sabe cuántas veces le ha contado esta historia, esta realidad de la naturaleza a sus estudiantes, a los niños, etc.? Pero en un cierto momento entra en juego Dios y le hace ver una cosa conocida, pero Dios le da otro sentido a toda esta experiencia. Y así, como el arco iris es rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, el amor, que es la vida de Jesús en nosotros, asumiría distintos colores. Se expresaría de varias maneras, diferente una de la otra, pero siempre Jesús, el amor. Podemos acá pensar, todos utilizamos Zoom desde tiempo, desde años, etc. Y a menudo se utiliza también una roulette, que podemos pensarla como con 7 triángulos coloreados con los 7 colores del arco iris. Cuando la ruleta da vuelta, no se reconocen más los colores. Se ve blanco. El blanco es la armonía entre los colores. Algo importante es que no armonía matemática. No es que tenemos que, para que nuestro día sea en armonía con la vida de los 7 colores,
tenemos que tomar las 24 horas del día, dividirla por 7, sale un casi 3 horas y media, y entonces deberíamos dormir 3 horas y media, trabajar 3 horas y media, rezar 3 horas y media. La armonía es una armonía divina. Cada uno de nosotros se sentirá atraído, casi como una vocación. Quien, por ejemplo, acá lo tenemos cerca, que nos está ayudando, Maite, Henry, siente el atractivo que su vocación, su color es el violeta. Otro, un médico que trabaja muchas horas al día será el verde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos de manera armoniosa, cada día deberíamos vivir alguito de cada uno de estos 7 colores. Pero después no me largo más porque cada vez que nos encontraremos iremos muy en profundidad sobre cada uno de los aspectos. Y entonces, el primer blanco, porque hablamos de los 7 colores, pero ya descubrimos que hay otro, que es el blanco. El primer blanco de la obra de María ha sido Chiara Lubich, fundadora y presidenta, signo de la unidad de la obra de María. Esta es su vocación, ser signo de unidad. Y esto también para la presidenta actual, Margaret, lo ha sido también para Emmaús y lo será para siempre. La palabra de vida de Chiara, que todos sean uno. Juan 17, 21, que es también la palabra de vida de la obra de María. Entonces, esta frase quise ponerla por su hermosura, que ya conocemos, pero que dice, mira, soy una persona que pasa por este mundo. También nosotros hemos pasado, estamos pasando en este mundo. He visto muchas cosas bellas y buenas, y siempre solo esas me atrajeron. Un día indefinido, he visto una luz y me pareció más bella que todas las otras cosas bellas, y la seguí. Me di cuenta de que era la verdad, era Dios. Esta foto veremos la primera focolarina, la primera compañera de Chiara, porque cada inspiración divina que Chiara ha recibido, después necesitaba de una encarnación. Entonces, en la obra de María hay muchos designios. ¿Qué es un designio en el ámbito espiritual? Es un mandato de Dios para algo grande. Dios encarga a unas personas para llevar a su iglesia, a la humanidad, las cosas de Dios, con una fantasía hermosísima. Entonces, estos designios, empezando, por ejemplo, por el de Chiara, el de Chiaretto, cofundador, Foco, Monseñor Emerle, etcétera, 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 la focolarina responsable de la zona. Pero también los colores son un designio de Dios, un mandato de Dios. Y entonces, una pincelada sobre algo de cada color. Pero la cosa más bella, ¿cuál es la focolarina que Chiara ha elegido para que tomara este mandato para ayudarla, para ayudar a Chiara a que se conozca, se ponga en práctica este don de Dios que es la vida coloreada? Entonces, el rojo, después iremos en profundidad también en ámbito más también espiritual, pero se resume con comunión de bienes, economía y trabajo. Josie Huella es la primera compañera que Chiara individuó como decir, tú eres la que Dios ha elegido para el rojo. Y casi enseguida también Giulio, un focolarino que ha empezado con Josie
a caminar y a hacer conocer en todo el mundo, ayudando a Chiara para que el rojo sea una realidad vivida en todos los miembros del movimiento. El naranja, irradiación y apostolado. Graciela de Luca, la focolarina elegida por Chiara, y Antonio Petrilli. Amarillo, unión con Dios y oración. Natalia Dalla Piccola, la primera compañera de Chiara, y Enzo Fondi, un médico romano que Chiara le pidió que juntos con Natalia apoyara a esta difusión. Estos primeros tres colores, Chiara encargó estas tres focolarinas y después los tres focolarinos en el 1950. El verde, vida física y naturaleza. Vittoria Salizzoni, conocida por todos de los primeros tiempos, Aleta. Y Florian, para que la acompañara en este camino. El azul, forma de vestir y vivienda. María Elena, que todos llamábamos Marilén. Y Chenja. L'índigo, sabiduría y estudio. Bruna Tomasi, que muchos hemos conocido porque ha venido también en nuestras tierras, ha visitado varias de nuestras naciones que forman nuestra gran zona interamericana, y aquí está, y Pepucho. Estos, y después el violeta, unidad y medio de comunicación. Giulia Folonari, llamada Eli, y Vita. Estos últimos cuatro colores, Chiara, la inspiración fue anterior, pero encargó las cuatro popas y los cuatro popas en el 1954. Imagínense, 1950, 54, ya esta de la realidad de los colores ya estaba ya en todos, en toda la obra presente en aquel momento, hasta aquel momento. Y ahorita una sorpresa, porque sabemos que los colores son 7, pero también hay el blanco, pero también hay el negro. El negro que es Palmira Fritzera, esta focolarina acá, hermosa, hace poco que falleció. La única de la primera focolarina que todavía vive es Bruna Tomasi, la del Índigo. Y dejamos que Palmira misma nos diga qué es el negro. Ella dice, un día Chiara me dijo, he entendido tu designio, es aquello del vicario, que es mucho más de secretario, secretaria, etc. Del vicario. Y tu color es el negro, que es la ausencia de colores. Es el negro el fondo del blanco. De hecho, yo no destacaba, dice Palmira misma, por ningún color, sino sabía hacer un poco de todo. Chiara pensaba que hubiera sido más adecuada para ser de perno cuando ella no estaba presente. Y entonces, ahora, en la obra de María también existe el negro, que son Silvia, una argentina, y Rey Asper, que es un filipino, que están allí siempre cerca de Margaret y Jesús. Y cuando Margaret y Jesús sale, porque lo llama en la India, lo llama en África, en los Estados Unidos, etc., cuando Margaret y Jesús no está allí en Roma, Silvia y Rey, de una cierta manera, toma como su lugar. Están pendientes de toda la obra como si estuviera Margaret y Jesús.
Y ahora vamos a ver una pequeña historia que se llama Fábula florecida a lo largo del Sendero Foco, que es como una pequeña meditación, un pequeño cuento de la misma Chiara, que expresa la importancia de colorearnos, de tomar un color. Pero los colores son una experiencia bellísima, sea para la vida personal de cada uno, pero también para también las familias, las comunidades. ¿Qué sería una Mariápolis? O sea, casi no podríamos vivir una Mariápolis si no funcionaran los colores. Cada uno a servicio del otro. Y si todos estos colores funcionan, la Mariápolis es el gozo de Dios y de los participantes. Pero si los colores no funcionan, las cosas se quedarían triste, un poquito gris. Entonces, los colores, yo conozco hasta seminarios que con el obispo o sus rectores han tomado la decisión de organizar el seminario como con la vida de los colores. Entonces, miramos y escuchamos, son dibujos animados simpáticos que podemos ver juntos. Gracias, Henry. Fábula florecida a lo largo del Sendero Foco. En el umbral de un pequeño refugio de montaña había muchas macetas con flores de montaña, rojas, blancas, rosadas, azules. Por la noche, alguien vino y arrojó en una maceta una pequeña semilla. Al día siguiente, sobre la muerte de la planta que ocupaba la maceta, los viajeros vieron una flor hermosa, jamás vista, brillante, una pequeña estrella. En las macetas cercanas, poco a poco, fueron muriendo las humildes plantas de montaña y sobre ellas fueron floreciendo muchas estrellas. Ellas eran iguales y al mismo tiempo diferentes. Una era brillante, pero tiraba más bien al rojo, y la otra al azul, otra al amarillo, y la otra al púrpura, y así sucesivamente. Poco a poco, de otros lugares de la casita, las macetas comenzaron a escapar de las ventanas y los huertos, y comenzaron a posarse cerca de las macetas con estrellas ávidas de muertes y de luz. Vinieron también desde muy lejos, desde las grandes ciudades, llenos de flores preciosas como la rosa, el clavel y el lirio de los valles. Apenas se colocaron cerca de las primeras macetas, algunos en las ventanas, otras en el césped junto al muro, otras en el techo, algunas junto a la chimenea, y morían sin un lamento. Y como un milagro, en ellas florecían las estrellas. Estrellas más rojas que resplandecientes, más azules que esplendentes, más coloridas que brillantes. Y al lado de la estrella brillante que tiraba al rojo, todas las rojas, y así sucesivamente. Un día, junto a la primera estrella, en la misma maceta, nació una ramita. Parecía distinta de la primera planta, pero bajo tierra estaban ligadas. En ella
floreció una estrellita más pequeña que la primera estrella, pero de igual esplendor. Todas las estrellas se amaban, elogiándose mutuamente su belleza, y no eran envidiosas de la belleza de las demás. Fue por esto que un día una pequeña maceta llena de una flor rarísima y delicada pudo posarse junto de la primera maceta. Murió, y en ella floreció no una estrella, sino un pequeño fuego. Era de noche. Alguien voló sobre ese lugar encantado y vio el firmamento en la tierra. Y escuchando el débil susurro de un número infinito de maceteros que acudieron a la pequeña cabaña estrellada, dijo: así en la tierra como en el cielo. Hermoso, ¿verdad? Qué bello. Y entonces todo hemos entendido que el fuego era foco y que la estrella que nació en la misma maceta, siempre de flor blanca, era Chiaretto. Y después todos los demás, también nosotros estamos en estos senderos, estamos en estas macetas. Ahora pasamos al primer color, yendo un poquito en profundidad, al rojo. Antes vamos a ver un pequeño video que no tiene audio, pero es importante para tener una pincelada general ya desde el comienzo de lo que es el rojo. Gracias, Henry. Experiencia de ir en profundidad si hay personas nuevas de conocer y para todos los demás, para ir un poquito más en profundidad. Yo tengo que hacer una premisa, yo creo que muchísimo de lo que estamos presentes podría haber hecho algo parecido y utilizando otro material, etcétera, cada uno, cada una. Yo he sentido de ponerle mucha énfasis en esto como un regalo. Entonces empezamos con el rojo. Ya hemos visto que Chiara también utilizaba pequeños lemas. Dios es el bien.
y la palabra más humana, comunión de bienes, economía y trabajo. Pero Chiara a cada color le daba una palabra de vida. Hay colores que tienen varias, lo hemos visto también ahorita en este PowerPoint video que hemos visto, que son varias, pero la principal es de Mateo 6:33, busquen primeros el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Un programa de vida, de verdad, hermosísimo. Jesús en nosotros, por ser amor, realiza la comunión. Una palabra clave del rojo es comunión. Todo nace del descubrimiento de Dios amor y nos lleva a la comunión. Entonces, fundamental Dios amor, porque sin Dios es muy difícil la comunión. Mientras que con Dios, gracias a su amor, podemos alcanzar grandes experiencias comunitarias. El amor es comunión, por tanto, comunión de bienes espirituales y materiales. El modelo es la Santísima Trinidad, donde todo lo es en común. En la vida de la Trinidad no hay alguien que tiene más, que tiene menos, todo lo es en común. San Agustín decía sobre la Trinidad que el Padre es el amante, el que ama, el Hijo es el que recibe este amor y el Espíritu Santo es el amor que va y que viene. Y entonces este mismo amor tiene que ir y regresar, ir y volver también en todos nosotros. El rojo nos lleva al descubrimiento de cuánto Dios nos ama y que Él vive en nosotros. Él, Dios, vive en nosotros y actúa a través de nosotros. Necesita de nosotros también para continuar todavía 2000 años después, actuar como el Hijo Jesús actuó en su estadía acá en la tierra. Antes de hablar y de actuar, estamos llamados a ser Jesús. ¿Y cómo podemos ser Jesús? Siendo amor. Si amamos, podemos acercarnos a la realidad de Jesús. Comunión en la libertad entre hermanos, porque hijos de un único Padre. He subrayado la palabra libertad. Dios nos ha dado, nos da y nos dará un sinfín de dones, pero uno de los más grandes es la libertad. Él nos dice, cuidado acá, sería mejor hacer así, sería mejor hacer así, pero después nos deja libre. Y este es el gran don de Dios. En el Evangelio está la raíz del dar, de la comunión y de la providencia. De la comunión ya algo estamos diciendo, pero también está apareciendo esta palabra pequeñita, pero es revolucionaria. Dar y providencia. Característica típica de la vida de comunión, por ejemplo, la plenitud de la reciprocidad se vive en el dar y en el recibir. Para poder existir la comunión tiene que existir la reciprocidad, pero esta reciprocidad tiene que desarrollarse en estas dos palabras, dar y recibir. Y hagámonos una pregunta. ¿Hay en nosotros, para nosotros, igualdad entre quien dona y quien dona la necesidad? Porque yo puedo tener cosas y la pongo en común, la dono, pero hay personas que tienen necesidad y tienen que donar estas necesidades. ¿Por qué? Para Dios,
para Chiara era estos dos dones estaban al mismo nivel. No había uno que vale más o que vale menos. Para Chiara era muy claro que yo dono porque tengo o dono mis necesidades, somos iguales. Y esto es también el vivir como cristianos auténticos. Después, otra característica, expresar la cultura del dar. No hay comunión espiritual sin comunión material y viceversa. Podemos hacer experiencia mística grandísima, pero después tenemos que poner los pies en la tierra. Y también cuando hacemos cosas materiales, lo espiritual tiene siempre que estar presente. Porque, por ejemplo, podemos decidir de ir a darle un plato de comida a persona que no tiene para comer. Entonces, la parte material. Pero cuando yo llego con este plato de comida, mi sonrisa, mis palabras, mis gestos. Como me decía una persona el otro día, si esta persona que está recibiendo el plato de comida, yo también tendría que arrodillarme para estar a la misma altura. Y entonces esta persona recibe este plato cargado de Dios, cargado de espiritualidad. Tener una dimensión radical, gratuita y totalitaria, siguiendo el modelo de vida de los primeros cristianos, para que así ninguno necesite. También característica puede ser estas palabras: apertura, confianza, vivir por los demás, escucha, libertad, deseo de construir juntos, transparencia, etc. Pero hay algo fabuloso que va a aparecer ahora. Seguridad que el nosotros es más importante que el yo y produce mayores frutos. El ser humano espontáneamente está atraído para el yo. Yo, a mí me gusta esto, yo, a mí me gusta aquel, yo. No. Vivir el rojo, ser cristianos con la C grande, significa haber entendido que el nosotros es más importante que el yo. Y lo veremos también dentro de pocos, produce mayores frutos. La providencia y el fruto del trabajo, porque también el trabajo es providencia. ¿Cuánta persona que no tiene trabajo y que la vida es difícil, el día que encuentra trabajo su vida cambia? Entonces, la providencia y el fruto del trabajo son considerados capital de Dios, porque es el amor de Dios que nos entrega este capital. ¿Para qué lo utilizamos? Para nosotros, para nuestra familia, para nuestro hogar, y también siempre una mirada hacia la comunidad, hacia la iglesia, hacia la humanidad. Todo nace, dice Chiara, por el amor al hermano. Y he subrayado estas palabras. Las necesidades de los demás son estímulo para dar. Las necesidades de los demás son la medida para evaluar nuestras reales necesidades. Y ahorita pasamos a una cosa que muchos conocemos, que es, por este amor hacemos la montañita para no conservar nada de superfluo. Entonces, alguien podría preguntarse, ¿qué es esta montañita? Chiara y las primeras focolarinas, y también la primera comunidad de Trento, y desde entonces hasta ahora, gracias a Dios se continúa a hacer esta experiencia, es que Chiara, las primeras focolarino, la comunidad, miraba lo que tenía y se veía que algo era superfluo, lo ponía en común. Entonces, alguien pone en común una camisa, alguien un par de zapatos, alguien algo más, y se forma una montañita.
Y entonces también nosotros estamos llamados a ponernos frente a nuestro closet, a nuestros armarios, abrirlos y frente a Dios decir, ¿hay algo acá que no utilizo? Entonces, puede ser que sea esta camisa sí, esta otra sí, esta otra sí. Mira, esta camisa qué bonita que está y no la he nunca utilizada. Agarrarla, ponerla al lado para poder ponerla en la montañita después. Voy adelante, este pantalón sí, este pantalón no. Entonces ponerlo juntos con la camisa y después ponerlo, donarlo a la comunidad que lo arregla bonito para que sea dignamente un don, un regalo para otras personas que lo necesitan. Porque alguien dice que si en mi closet hay algo que no utilizo, le falta a alguien más en el mundo. Es muy interesante, muy bonito. La comunión de los bienes es un estilo de vida que nos lleva a vivir la cultura del dar, que es una expresión de la unidad. Hemos visto que la palabra de vida de Chiara y del movimiento es que todos sean uno, resumido con la palabra clave de nuestro carisma, que es la unidad. Y entonces la cultura del dar es expresión de la unidad. ¿Cómo podemos mostrar que nuestro carisma es la unidad? Si tenemos la cultura del dar, si damos. Vivir así crea una nueva mentalidad de gratuidad y radicalidad en la donación, de intercambio y reciprocidad. Vivir siendo un don para el otro, para la otra. Porque la cultura del dar no es solamente material, sino don de todo sí mismo, cuerpo y alma. Somos libres, vuelve la palabrita libres, de dar delante de Dios, porque es Él, es Dios que nos empuja, no las personas. Porque si fueran solo las personas, las cosas humanas que nos empujan, lo haríamos una, dos, tres veces y después va en el olvido. ¿Quién tiene esta capacidad, esta fuerza para poder darnos la capacidad de continuar a ser personas, cristianos, que dona? Es Dios. Chiara, sobre el trabajo, tiene unas palabras muy lindas. Dar, actuar el dar, hacer surgir, incrementar la cultura del dar lo que tenemos de más o también del necesario, si así nos sugiere el corazón. Dar lo que tienes, sabiendo que este modo de manejar nuestras cosas rinde con un interés desproporcionado. ¿Por qué? Porque nuestro dar abre las manos de Dios. Creo que casi todos hemos visto la última película de Chiara. Esta experiencia de cuando las primeras 6 focolarinas entraron en la casita, en este pequeño departamento que después, sin saberlo, cuando entraron, después se transformó en el primer focolar. Ellas entraron y empezaron a limpiar. Y tenía para la cena 2 huevos y un poquito de agua. Toca la puerta a alguien y es una señora que le dice: no tengo nada para darle de comer a mis hijos. Una focolarina le dice: mira, somos 6, tenemos 2 huevos, es lo único que tenemos. La señora entiende y se va. Y esta focolarina no tuvo que irse a confesar. Y dijo lo que era correcto humanamente. Mientras que después, si se acuerda, enseguida Chiara mira los huevos, corre, lo agarra, llama a la señora, lo entrega, regresa y mirando la cara de la popa que dice: ¿y esta noche qué vamos a comer? Y Chiara dice: nosotras no estamos acá porque creemos en el Evangelio, porque nosotros creemos que si damos se abren las manos de Dios, porque está escrito: den y se les dará. O sea, la otra focolarina jugaba bien, pero Chiara puso
en la cancha a Jesús. Y pocos minutos después, alguien más toca la puerta, van a abrir. Era la séptima focolarina que todavía tenía que llegar y tenía una cesta en los brazos o con un pañuelo encima y le dice, hermana, mire, un campesino me acaba de dar esta cesta de huevos y más tarde vendrá para traernos también un saco de papas. Den y se les dará. Han dado y se ha abierto las manos de Dios. Y esta no es una experiencia solo para hace 80 años, es una experiencia que tenemos que vivir, experimentar, porque podemos experimentar todos los días esta experiencia. Entonces, dar, sea esta la palabra que no puede darnos paz. Entonces, ahorita vamos con nuestro muñequito que conocemos, GB y W, que se miran entre ellos, que podemos ser nosotros, ellos, y se dice, nos hemos quedado sin nada para dar. A veces podemos pensar que no tenemos nada para dar. Y el otro le da una lección. No, todavía podemos dar. Porque podemos dar una sonrisa, podemos dar una mano, un trozo de tiempo, dar una idea, un empujón, dar escucha, confiar, dar confianza, dar espacios, dar noticias, dar la bienvenida, dar ánimos, dar lo que sea ser, dar importancia, dar asombro, una caricia, una necesidad. Y no puede faltar en nuestra vida el dar las gracias. Y entonces creo que nosotros, también como nuestro amiguito acá, podemos decir, mira tú, no sabía todo lo que podía dar. Una pincelada sobre el trabajo. Trabajar tomando como modelo la familia de Nazaret. A mí siempre me ha fascinado las pinturas, las estatuas de la familia de Nazaret. Porque yo me la imagino un José que está allí en el patio trabajando, la Virgen María que está cocinando o cosiendo, el niño Jesús jugando o ya adolescente haciendo sus tareas. Y a un cierto momento José le dice, María, por favor, ¿me puede venir a ayudar? Este palo es muy largo y no logro manejarlo solo. Y María, como es su costumbre, de inmediato deja todo lo que está haciendo para ayudar a José. Y José, después de haber terminado el trabajo, regresa a la casa y se pone a ayudar a María. O eventualmente se pone cerca de Jesús para ayudarlos a terminar las últimas tareas para poder ir al colegio el día siguiente. El trabajo como un instrumento para difundir la vida del Evangelio. También en el trabajo, que ahora decía, las 24 horas tenemos que difundir el Evangelio. El trabajo vivido como una posibilidad de ser co-creadores y al servicio de los demás. De esta visión, según la doctrina social de la Iglesia, se desarrollan las virtudes civiles de la justicia, legalidad, transparencia, ética del trabajo, etc. Pero hay algo nuestro, que nosotros acá no deberíamos fallar: el trabajo en equipo, promoviendo y buscando la colaboración y no el protagonismo o el individualismo, para ser en la sociedad testigos de Cristo en nuestras profesiones. Nosotros deberíamos que ser expertos en esto. Providencia. Tenemos un Padre que es amor y que provee, y esto hace nacer una total confianza en Él. Por esto podemos decir que vivimos de nuestro trabajo y de la providencia, experimentando el céntuplo que nace de la promesa del Evangelio: busquen el reino de Dios y su justicia, y el resto les será dado por añadidura. Entonces, también acá en el Focolar hay un gran amigo nuestro que por lo menos una vez a la semana viene y nos trae pan, hasta abundante. Entonces, nosotros vivimos fruto de nuestro trabajo
pero el pan llega gracias a la providencia. Chiara dice, no es que queríamos, ella, la primera Focolarino, amar a los pobres o amar a Jesús solamente los pobres, sino que queríamos resolver el problema social. Y uno puede preguntarse, ¿y qué es esto? Entonces, nosotros, con cada acto de amor, con cada realidad que hacemos hacia los demás, es como un ladrillo que aportamos a la comunidad, a la sociedad. Entonces, yo un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, y podemos construir algo grande. Podemos esperar ladrillo tras ladrillos, pero puesto juntos, no mantenido mi ladrillo es mío y egoísticamente me lo tengo, lo pongo en común con los demás y puedo esperar que poco a poco la sociedad pueda cambiar. Y entonces la providencia, la comunión de bienes, la montañita, el patio del primer focolar repleto de cosas para poner en común. Todo esto porque vivían el den y se les dará. Entonces, como nos decía también la asamblea, de mirar alrededor y buscar cuál es nuestro Jesús abandonado que está cerca, que ahora decía, identificar a las personas necesitadas y no solo de cosas materiales, hacerlas entrar en nuestras casas y en nuestras comunidades locales. ¿Se acuerda que se decía de Chiara en la primera focolarina que la primera casita, a menudo, el almuerzo era una focolarina, un pobre, una focolarina, un pobre, una focolarina, un pobre? E invitarlas a poner en común para que hagan la misma experiencia, la experiencia de poner en común. Pobreza y sobriedad en función de la unidad, todo en función de la unidad. Fundamental, la personal elección de pobreza, que tiene que ser expresión del amor hacia los demás y de la fraternidad universal. Pobreza y sobriedad, característica distintiva de los cristianos y fundamento de la comunión. Es importante el desapego de los bienes materiales y espirituales para dejar a Dios la posibilidad de actuar. Unas palabras sobre la palabra pobreza, que tenemos que entenderla bien, porque cuando la leemos, la escuchamos, la mente va directamente solo a un cierto tipo. Pero acá es la pobreza espiritual, la pobreza divina, la pobreza que vive el desapego. Entonces, un rico puede ser pobre si está desapegado, si vive el dar, si vive la comunión de bienes, si vive la montañita, este rico es espiritualmente pobre. Una palabra, solo una frase sobre la economía de comunión, que necesitaría de una noche solo para ella, responde a las necesidades de la humanidad formando hombres nuevos, colmando las desigualdades, construyendo relaciones fraternas. Es como un modelo de una nueva economía mundial. La economía de comunión nace porque existía ya en la obra de María la comunión de los bienes. Y en la obra de María la espiritualidad, se vivía la espiritualidad comunitaria. Entonces la espiritualidad comunitaria y la comunión de bienes casi naturalmente han generado en Chiara esta luz, esta comprensión nueva que ha hecho que Chiara pudiera hacer nacer la economía de comunión. La comunión de bienes nace de la palabra vivida. Al comienzo hemos visto el primer punto de los 12 puntos de la espiritualidad colectiva. Dios amor. Acá nos viene cerca Jesús, la palabra, que es Jesús. Porque si vivimos la palabra genera reciprocidad. Sin vivir el Evangelio, sin vivir la palabra, sin estar en Dios, es casi imposible la reciprocidad. Y nos hace ser, aún con nuestros límites,
especialistas en compartir. De vez en cuando, si vivimos solo lo humano, podemos compartir algo con algún pariente o algún amigo más especial. Pero con Dios y viviendo sus palabras, somos especialistas en compartir, pero para todos. Y otra cosa interesante, hace descubrir la belleza de experimentar el centro. Si vivimos así, el céntuplo llega. Y así somos familia. ¿Se acuerda que Chiara decía, sean una familia? ¿Cómo tenemos que hacer para ser una familia? Tenemos que ser personas que vive la comunidad, que vive el dar, que hace la montañita y que hace la comunión de bienes. Una pregunta. ¿Nuestro vivir del rojo tiene como referencia la vida de los primeros cristianos? Porque en los primeros cristianos había una radicalidad que tenemos que tener cuidado de no perder. Porque de los primeros cristianos, en Hechos de los Apóstoles 4:32 nos dice, todo lo conocemos, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Hagámonos un examen de conciencia. Verifica si tu estilo de vida es sobrio y si existe la ayuda a los pobres. Verifica si cada pequeño acto de comunión que realizas tiene un impacto personal y comunitario. Por ejemplo, en familia, en la escuela, en la comunidad local, en el barrio, ciudad, en el impacto ambiental. Verificamos personalmente todo esto. La vida del rojo está fundada sobre la elección de Dios. Por eso es esencial tener una relación personal profunda con Él. Ahora no vamos a decir nada más sobre esto porque el próximo lunes tenemos el amarillo, que es precisamente esta unión con Dios, que es la base también de todo lo demás. Dios nos da aquel que necesitamos, no más, porque a veces pedimos, pero ¿será todo necesario lo que pedimos? Él sí lo sabe y nos da lo que necesitamos. Hacer circular nuestras experiencias del vivir el rojo y encontrar un lenguaje apropiado. Acá estamos terminando, acá yo lo veo como un ámbito matemático. Yo hago una linda experiencia, ahorita podría contarles un sinfín de experiencias sobre el rojo. Si yo hago una linda experiencia con el rojo, me gano frente a Dios 10 puntos. Pero si después esta experiencia yo la dono y que fructifica también en los demás, Dios me da otro 10. Si no la dono, me quedo con mi 10. Pero si la dono, gano el doble. El rojo tiene una conexión con la vida ecológica y el cambio de nuestro modo de comprar, de consumir, de utilizar el agua, etc. ¿Por qué? Un ejemplo. Si apagamos una luz, yo y la comunidad donde vivo nos beneficiamos de este ahorro. El recibo llega más baratito, pero podemos así tener en cuenta la necesidad de los demás. La comunión de bienes no es un impuesto, sino un don que expresa una visión global de las relaciones humanas. Esto es importante. Hay mucha generosidad en el dar, frente, por ejemplo, a una calamidad, un proyecto. Hace unos años una persona de la obra enferma en el hospital, padre de familia, 2 hijos, una esposa, enfermo, y los médicos le dicen, la única medicina para darte unos meses de vida más, no la tiene el Seguro Social, la tiene que pagar tú. Y era carísima. Yo con la esposa nos miramos y comunicamos esto a la comunidad. En 3 horas tenía en mis manos los $400 para ir a comprar la medicina. Entonces nosotros
Para la comunión de bienes extraordinaria somos excelentes. Pero menos empuje, nos dice Chiara, en el poner a los pies de los apóstoles. A poner a los pies de los apóstoles llamamos la comunión de bienes ordinarias. 2.000 pesitos, estos 5.000 pesitos que he logrado ahorrar y que puedo ponerlo en común. Entonces, en lo extraordinario somos de primera. En lo ordinario tenemos que mejorar un poquito. Acá es ya la penúltima diapositiva. Papa Francisco nos dice en la Evangelii Gaudium, vivir la economía no como gestión de bienes, sino como circulación de dones, en la cual también el pobre tiene la posibilidad de recibir y donar. Le cuento la última experiencia porque es muy importante, muy bella. Alguien toca el timbre. Vamos a abrir y eran sus migrantes que ya habíamos ayudado varias veces, que sabíamos que tenía un hijo, que la esposa estaba embarazada de una niña, que ya le habíamos dado medicina, que le habíamos dado ropa, etc. Y pero tenía un brazo también con yeso. Y nos dijo que en el trabajo se había caído y se había roto un brazo. Y que verdaderamente estaba en una situación muy precaria. Para una visita casi obligatoria que tenía que hacer la esposa y una medicina para que el embarazo pudiera llegar bien hasta el final, necesitaba de una plata y no la tenía. Y él vino, tocó la puerta y nos contó lo que estaba viviendo. Y dentro de nosotros, que normalmente plata no la damos, si necesita una medicina vamos a comprarla y después le damos la medicina, pero sentimos fuerte dentro que teníamos que ir a buscar esta plata y confiando en Dios, entregarse. Y así fue. Y además le hemos dicho, mira, varias personas acaban de hacer la montañita, vamos a ver si hay algo para ti, para tu familia. Y gracias a Dios había también cosas para bebés. Y se fue feliz. Unos meses después, toca el timbre otra vez, vamos a abrir, era él, con una sonrisa maravillosa, de oreja a oreja. Ya no tenía yeso. Y nos dice, ha nacido la hija, mi niña y mi esposa están muy bien, yo he vuelto al trabajo que pensaba que no me hubiera aceptado y ayer con mi señora hemos dicho, nosotros necesitamos todavía, pero hay seguramente personas que necesitan más que nosotros. Y nos entrega un sobre. Nos saludas y se va. Miramos sobres y había la mitad que nos estaba devolviendo la mitad de lo que le habíamos prestado, que le habíamos dado. No basta la cultura del dar, se necesita la comunión. El no comunicar las necesidades de la comunidad y personal con simplicidad y libertad, no permitimos a que se abran las manos de Dios. Porque a veces yo tengo algo que no necesito, hay alguien en la comunidad que lo necesita, pero si no hablamos, si no comunicamos esto, ¿cómo podemos hacer este intercambio? Y esta ya es la última diapositiva. En la comunión son esenciales las relaciones y la confianza recíproca, y que no se puede y que no se quede en algo teórico. Y como último, es fundamental el sentido de pertenencia. Como en una familia donde se comunica cómo se gasta el dinero, también con los hijos, y gozar de la providencia que Dios manda. Muchas gracias.